Hola, ¿cómo están? Quiero compartir contigo algunas inquietudes, ideas y dudas que todos juntos tenemos que conversar, dialogar y resolver. En principio, todos sabemos que el virus que hoy nos está llevando al confinamiento en nuestros hogares, al resguardo domiciliario obligatorio, no se va a ir. También sabemos que no hay una vacuna que nos permita regresar a la vida con normalidad. Luego, entonces, si no tenemos una vacuna y si no tenemos ahorita la posibilidad de regresar a trabajar de manera normal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas son algunas preguntas que tienes tú y que tenemos todos. Cuando en Hermosillo, desde hace unos días, para ser precisos, a partir del 21 de abril, empezamos a ver cómo se presentaban más casos de contagio, vemos desde ese día hasta hoy que nuestra curva va ascendiendo. Es verdad que en Hermosillo hemos hecho un gran esfuerzo, que estamos a escasos días para cumplir 8 semanas desde que iniciamos el llamado a quédate en casa. En muchos países sabemos que esto ha durado más de 4 meses, desde que se llega al pico de la curva donde hay más casos y hasta que se llega a tratar de lograr una normalidad que no es exacta, porque quiero hacerte algunas reflexiones. Cada que tú vayas al supermercado, tienes que utilizar cubrebocas durante no sabemos cuántos meses. Cada que tú toques un carrito del supermercado, debes tener presente que fue tocado por muchos más y que por eso tal vez es necesario que lleves guantes o que lleves una toalla para cubrirlo. También es necesario que entendamos que en el transporte público debemos utilizar cubrebocas siempre. Cada que lleguemos a un espacio público, tenemos que encontrarnos con comercios que tengan un protocolo de higiene. Las maquiladoras, la industria de la construcción y todos y cada uno de los sectores que ya empiezan a prepararse, incluso unos ya están listos con protocolos, nos hacen cada vez más presentes la realidad de que esto nunca será igual. No hasta que tengamos una vacuna que nos asegure que estamos a salvo. Y de las muestras que hemos hecho aquí en el ayuntamiento, que son más de 250, solamente hemos detectado a 5 casos positivos, de los cuales solamente 1 tenía síntomas. Lo que quiere decir es que si nos atreviéramos a hacer una muestra de 3,200 o 5,000 pruebas en la ciudad, nos íbamos a encontrar seguramente con esta constante. Pocos contagiados y la mayoría de los contagiados que lo ignoran son asintomáticos. Luego entonces viene la gran disyuntiva. ¿Qué es más importante? ¿Mantenernos en casa, cuidando nuestra salud, evitando los contagios o salir a trabajar? Y a salir a trabajar con cuidados, con protecciones y con protocolos para seguir contribuyendo al cuidado de la salud, pero sobre todo a trabajar para ganarnos el pan de cada día. La mayoría de los ciudadanos de Hermosillo no tienen una cuenta en el banco que les permita seguir en el resguardo obligatorio. La mayoría de la gente vive de la economía informal. Y esto es una realidad que nos hace pedirte a ti que ya no puedes quedarte en casa, porque hoy tus hijos te reclaman lo más necesario, porque ya llegó el recibo de la luz, porque ya hay que pagar la renta. Y si debes salir, es muy comprensible que el resto lo entendamos, pero por favor hazlo cuidándote. Antes el quédate en casa era el llamado, ahora yo te pido que te quedes en casa, pero que te quedes protegido. Quédate protegido siempre en cualquier lugar en donde estés. En el transporte público, quédate protegido. En el supermercado, quédate protegido. En cada una de tus actividades. Ya no es momento solamente de quedarnos en casa. Ahora es momento también de añadir esa variable al consciente y subconsciente de toda la población. No podemos tener una vida normal. Este 10 de mayo yo sé que para muchos es difícil no ir a visitar a su mamá si es mayor a 60 años, si está en uno de los clasificados ya casos como más vulnerables. Lo mejor que puedes hacer y el regalo más grande que puedes hacerle a tu mamá es no visitarla. A la abuelita hay que llamarla por teléfono. Este 10 de mayo no es normal. Quiero recordarte algunas de las
medidas que tomamos y que siguen siendo obligatorias. Las personas tienen que transitar con solamente un pasajero en el caso de los Ubers y del transporte público. Si tú vas a salir a atender una actividad esencial, no puedes llevar un compañero. Tenemos que recordar que no está permitido que haya fiestas, convivios, y tenemos que ser respetuosos, porque lo que le ha pasado a algunas ciudades al confiarse es que después y al cabo de unos días de regresar y abrirse otra vez a la vida, tienen que volver al resguardo obligatorio porque se hizo de una manera desordenada este regreso. Que no nos vaya a suceder en Hermosillo esto, que todo el esfuerzo que hemos venido haciendo no lo echemos en un saco roto. Tenemos que seguir los próximos días haciendo un enorme esfuerzo por quedarnos en casa. Hay muchos otros temas muy complejos. La violencia intrafamiliar que se está viviendo en los hogares de Hermosillo, la violencia que sufren muchos niños con tantas horas de resguardo, los enormes problemas sociales, alimentarios y el gran riesgo también de la seguridad pública que ocasiona el estrés, la depresión y la pobreza. No solamente es una contingencia sanitaria. Por eso escucho, atiendo y me preocupa mucho el que no nos podamos reincorporar de manera ordenada a la vida económica activa. Me preocupa mucho que no tengamos la posibilidad de hacernos a la idea de que ya no volverá a ser esto igual que antes, no hasta que tengamos una vacuna. Es muy importante que hagamos un ejercicio serio, responsable y que prioricemos cuáles son las industrias que contribuyen más al PIB de Sonora y de Hermosillo. Tenemos que priorizar las industrias y los sectores que se tienen que reactivar a la brevedad. Y también estas industrias y estas empresas tienen que hacerse responsables de la salud de sus empleados, del protocolo de higiene en sus centros de trabajo y de la importancia de la aplicación de las pruebas para identificar a tiempo casos positivos de COVID y ahí enviar al personal al resguardo domiciliario. Tenemos que acostumbrarnos a vivir ahora con mayor prudencia. Tenemos que evitar salir a la calle pensando que la vida ya es normal. Poco a poco nos tenemos que ir incorporando. Tenemos que priorizar, sí, la salud, pero ahora también ya es momento de organizarnos para ir viendo cómo en Hermosillo nos vamos a integrar a nuestras diferentes actividades laborales. Hay muchos ejemplos en el mundo y la constante es que debemos prevenir para poder evitar que nuestra infraestructura hospitalaria, que es muy débil, porque si algo ha dejado en descubierto el COVID en el mundo, es que los países más desarrollados y los más pobres han descuidado el derecho a la salud. No tenemos suficientes camas ni en Hermosillo, ni en Sonora, ni en México, ni en el mundo. Esto es algo que ha dejado a deber un sistema que no prevalece y que no beneficia y que no reconoce, antes que nada, el derecho a la salud de todas las personas y los habitantes de este planeta. Ante esta gran realidad, tenemos que ser conscientes y analizar cómo es que poco a poco regresaremos, insisto, a una vida normal. No solamente es el interés que tengo de abrir mi empresa o el interés que tiene un joven de ya salir a visitar a sus amigos o la persona que necesita seguir trabajando e intercambiando operaciones con otras ciudades, que ya quisiera viajar, tomar el avión, o la persona que quiere salir a vender ya sus paletas y que quiere instalar su puesto en el centro de Hermosillo. Todos los vendedores ambulantes, por ejemplo, también la están pasando mal. Y también la está pasando mal el empresario que tiene cientos de empleados. Lo que quiero decirte es que no eres tú solamente el que está desesperado, que está ansioso. No solamente eres tú, mamá, la que ya quisieras que tus hijos regresen a la escuela. Todos queremos ya reactivarnos, pero quiero insistir en que no lo podemos hacer de manera desordenada. Es el momento de cumplir con las recomendaciones. Seguimos en el resguardo domiciliario obligatorio y ojalá que Hermosillo pueda dar un paso hacia atrás, porque desde hace unos días hemos visto que la gente se ha relajado, ya está cansada, hay más movilidad en las calles y necesitamos, obviamente, recordarles que lo que hace la diferencia y lo que transforma una ciudad
no son sus gobiernos ni sus policías, son sus ciudadanos. Gracias a todos los que nos han apoyado, gracias a todos los que han colaborado en la campaña Dar Más por los Demás, a los empresarios que han depositado en el Fondo Solidario de Hermosillo Cómo Vamos y a todas las personas que están trabajando con despensas, con ayudas en diferentes puntos de la ciudad. Gracias por su paciencia. Es hora de seguir respetando el quédate en casa, pero si tú tienes que salir a atender alguna actividad esencial, si ya no puedes detenerte y debes salir a trabajar, cuídate, quédate protegido. Es igual de importante quedarte en casa como quedarte protegido en tu centro de trabajo, en tu carro, en tu transporte público o en el supermercado. Muchas gracias, Hermosillo, y por favor, les suplicamos que estén atentos y que hagan un enorme esfuerzo. Yo sé que no es fácil, todos estamos preocupados, pero tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser más generosos. En el tiempo de crisis es en donde todos unidos debemos buscar las salidas, dialogar, ponernos de acuerdo, ver qué es lo primero que debemos de hacer para no perder todo lo que hemos hecho antes y que este regreso al trabajo sea breve, sea pronto y sea de manera ordenada. Muchas gracias.